¿Cómo fueron los últimos años de la Edad de Bronce en el Mediterráneo? ¿Qué tan rápido ocurrió su decaimiento? ¿Qué provocó su derrumbe definitivo en la región? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. El año 1228 a.C. se sitúa como el apogeo de las civilizaciones de la Edad del Bronce del Mediterráneo Oriental. Las grandes potencias de la región, los cananeos, los egipcios del Imperio Nuevo, los minoicos, los micénicos, los asirios, los mitanios, los babilonios, los hititas y los chipriotas, estaban estrechamente interconectadas en el comercio y las comunicaciones en general, creando una próspera economía regional. Sin embargo, el colapso de la Edad del Bronce en el Mediterráneo Oriental ocurrió durante el siglo XII, y el periodo que llevó a esa caída duró un periodo de 100 años, marcando el fin de una era de casi 3 siglos. Ese colapso fue relativamente repentino, violento y culturalmente disruptivo para muchos reinos, pueblos y ciudades de aquella era. La mayoría de las más importantes en la región se desintegraron, algunas gradualmente, mientras que otras muy rápidamente, al igual que los sistemas económicos y políticos que las habían sostenido. Uno de esos lugares fue la ciudad de Ugarit, ubicada en la actual Siria, que fue hostigada periódicamente por barcos enemigos desde el mar y por algunas tropas terrestres en sus varias fronteras, al mismo tiempo que sus recursos se veían agotados por las demandas de los hititas de que la ciudad les proveyera de alimentos, barcos y apoyo militar. ¡Ya era hora de que llegaras! Estas demandas se originaron por una creciente escasez de alimentos que comenzó a afectar a varios lugares de la región a partir de los mediados del siglo XIII. Por eso, tras el tratado de paz establecido entre Hatti y Egipto hacia 1260, una delegación hitita fue enviada a Egipto para adquirir y enviar cebada y trigo, y la reina hitita Puduepa envió una carta a Ramsés II pidiéndole al faraón que se hiciera cargo de su dote de caballos, vacas y ovejas, porque no había grano para mantenerlos en sus tierras. Más tarde, Merneptah, quien sucedió a Ramsés II como faraón en el 1224, organizó nuevos envíos de grano para mantener la tierra de Hatti, y una carta de este faraón menciona también otros envíos de grano desde Egipto para aliviar la hambruna en la propia Ugarit. Aquella escasez de alimentos fue probablemente ocasionada por cambios en el clima, que llevaron a sequías, por un cambio a condiciones más frías, áridas e inestables. Aún así, las hambrunas no acabaron por sí solas con las civilizaciones de esa era, pero los desastres se acumularon uno tras otro en las últimas décadas del siglo XIII y los primeros años del siglo XII. ¡Hará explosión! Uno de los más importantes fueron las invasiones por pueblos del exterior, que comenzaron alrededor del año 1190 y que se extendieron por el Levante y hasta Anatolia Central. Estos ataques se atribuyen a los llamados pueblos del mar. Los pueblos del mar probablemente se originaron en Sicilia, Cerdeña e Italia, y también quizás en el Egeo o en Anatolia Occidental, por lo que en realidad es posible que estuvieran compuestos por diversos grupos de diferentes geografías y culturas. Cada grupo de los pueblos del mar estaba motivado por razones diferentes, ya fuera por el deseo de algunos de obtener botines o esclavos, mientras otros pudieron verse obligados por la presión demográfica a migrar hacia el este. ¡Vámonos de aquí! Es probable que una sequía local más severa en el Mediterráneo haya expulsado a los pueblos del mar de sus tierras natales en busca de tierras más adecuadas, lo que condujo a invasiones de otras zonas agrícolas de la zona y finalmente del delta del Nilo, que era el lugar más atractivo para asentarse. A ellos se les atribuye principalmente el golpe final que acabó en el colapso de casi todas las civilizaciones de esa era, a excepción de Egipto, que bajo el reinado de Ramsés III fue la única gran potencia que resistió con éxito las invasiones. Todo eso pudo ocurrir porque cuando estos pueblos externos llegaron al Mediterráneo Oriental, se encontraron con reinos que ya estaban en decadencia. Muchas ciudades de la Edad del Bronce, desde el Egeo hasta el Levante y desde Anatolia en el norte hasta Egipto en el sur, entraron en decadencia en las pocas décadas antes y después del 1200 a.C. A la escasez de alimentos se les unieron otros factores negativos, que fueron incluso más importantes. Las élites palaciegas de la Edad del Bronce, durante esos años, continuaban construyendo y aumentando sus posesiones sin cesar a gran escala,
reclutando para eso más mano de obra y recursos materiales, al mismo tiempo que intentaban librar guerras, con lo que explotaban año tras año los sistemas agrícolas y por lo tanto a las poblaciones campesinas, de quienes dependía en gran parte el sistema de subsistencia. Por lo tanto, se hicieron vulnerables a cualquier estrés adicional inesperado, como un cambio climático negativo significativo, especialmente en aquellas condiciones áridas, que reduciría mucho la disponibilidad de agua, fundamental para la producción agrícola y ganadera. ¡Cabrón, qué hiciste! ¡Estúpido, yo no hice nada! ¿Tú qué hiciste? ¿Qué? Cuando se produjeron las invasiones, probablemente no ocurrió tanto la destrucción directa de los palacios, sino la de las aldeas, lo que ayudó al rápido colapso de esos reinos, porque de repente las provisiones y los tributos para los palacios cesaron, y las aldeas a su vez ya no pudieron contar con el apoyo de sus gobernantes. Todo eso pudo llevar fácilmente a la desestabilización política y el colapso militar, que a su vez pudo desencadenar conflictos armados adicionales, que se extendieron rápidamente a los reinos circundantes y afectaron a cada vez más zonas. Y según las inscripciones de la era de Ramsés, además de Egipto, ningún otro país pudo oponerse a ese poder invasor. ¿Hay alguien aquí con vida? Sin embargo, incluso en Egipto, la batalla con los pueblos del mar en el delta puso fin a su posición tan poderosa y dominante. Los faraones que le sucedieron durante el resto del segundo milenio a.C. gobernaron un país con una influencia y un poder muy reducidos. Eso marcó el comienzo del tercer periodo intermedio, una época de gran inestabilidad política en Egipto. Algunas de las destrucciones más grandes ocurrieron hacia el año 1200 y afectaron los palacios de Micenas, Midea, Pilos, Tebas, Dímini, Orcómeno, Tirinto y otros lugares en Grecia, junto con abandonos en varios sitios de la Argólida, Corintia, Laconia, Mesenia, Ática y Beocia. Todos ellos indican no solo la extensión geográfica, sino también el nivel de devastación que se alcanzó. Además, durante su estancia en el mar y en los asentamientos costeros de la región, se destruyó la compleja red comercial de la región. El bandidaje y la piratería pueden haber acelerado la desaparición del comercio internacional, llevando al estancamiento de la economía, ya que dependía de las conexiones entre las naciones y pueblos de aquel momento. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Como consecuencia de la unión de todos estos factores, numerosos sitios y ciudades fueron destruidos o abandonados durante un periodo relativamente corto, y casi ningún reino o ciudad que había sido importante pudo recuperar su relevancia económica y política. Esta serie de desastres marcaron claramente el fin de las grandes civilizaciones de la Edad del Bronce, y fueron la culminación de un largo periodo de crisis que había comenzado a mediados del siglo XIII. Las consecuencias fueron claras. Las ciudades, junto con sus palacios y todas sus estructuras administrativas y económicas, así como sus artes y sus oficios representativos, llegaron a su fin. El control territorial se disolvió, el sistema de escritura quedó en desuso, y los contactos comerciales internacionales disminuyeron y luego desaparecieron, al menos por el momento. Como consecuencia de todas las migraciones, hambrunas, invasiones y destrucciones, comenzaría una nueva era de transición, una era que duraría al menos un siglo, la llamada Edad Oscura del Mediterráneo. ¡Ay, Drake sí se murió en serio! Aunque algunas zonas, como el Mediterráneo Central, la mayor parte de las islas Cícladas y el Levante Central, fueron menos afectadas por las destrucciones y pudieron sobrevivir o incluso prosperaron, posibilitando el resurgimiento urbano años después. E incluso algunas de las zonas de las que más sufrieron, como el Egeo o la Anatolia hitita, finalmente pudieron resurgir con nuevas estructuras económicas y políticas que florecieron, cada una a su manera, durante la nueva Edad de Hierro. Saludos y gracias muy especiales a los miembros del canal, yo y Jorge Álvarez. Muchas gracias por su apoyo. Gracias por ver el video de hoy. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas.